Él se mostraba un poco temeroso y tímido al estar allí. O sea, obviamente una situación de guerra es una situación muy difícil. Y su capitán, que se llamaba Schgetz o algo así, Schgetz, Schwetz, lo llevó al sótano del palacio de Saddam Hussein en Bagdad y le mostró un piano que estaba allí y le dijo que lo podía ir a tocar cuando quisiera. Puedes poner la siguiente, Jamie. Entonces, durante los siguientes 15 meses, Michael iba todos los días al piano. Va a subirle un poquito. Iba todos los días al piano. Tenía que ir por en medio de las ruinas y los escombros hasta el piano para practicarlo. Él no sabía tocar piano. Él comenzó por oído, sabía algunas canciones y escuchaba. Entonces comenzaba entonces tocaba las 3 notas y hacía un acorde. No sabía qué hacer con la otra mano y comenzó a tocar con las 2 manos lo mismo y comenzó a tocar canciones. Él venía de una familia musical, su abuela sabía tocar el piano, sus tías cantaban en la iglesia y pasó el tiempo. El capitán Schgetz murió, desafortunadamente, el que lo había llevado ya al piano. Y para el funeral le dijeron que si podía cantar alguna canción, sus compañeros. Él compuso una canción. Normalmente los funerales militares son muy solemnes, pero al cantar la canción todo el mundo se quebró, empezó a llorar. Y allí en medio de la guerra sacó lo que había en la vida de Michael. Había música, había canciones. Él es un artista, ahorita pues no es cristiano, pero le estoy contando la historia de lo que hace la guerra. La guerra saca lo que está en nosotros, los conflictos, las guerras sacan lo que están en nosotros. ¿Cuántos han tenido conflictos? ¿Cuántos han pasado por guerras? De pronto no muchos. ¿Qué puede sacar? Puede sacar malas actitudes, puede sacar el amor por las cosas del mundo, puede sacar confianza por Dios. Yo quiero preguntarte esto. ¿Estás escuchando? ¿Sí me escuchan ahí? A pesar de la bulla. ¿Has experimentado algún conflicto recientemente? ¿Puedes pensar en algún conflicto que hayas experimentado recientemente? En donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en tu estudio. ¿Has experimentado recientemente algún conflicto? ¿Qué salió en tu vida? ¿Qué salió? Y quiero pedirte que hables con la persona que está a tu lado, que le cuentes. Un momento. Si has experimentado algún conflicto reciente en tu vida. ¿Y qué salió? ¿Qué salió de tu vida? ¿Ya comentaron algo? Vamos a hablar hoy de un tema que he titulado Guerras y Victorias. Bueno, allí nos van a ayudar ahorita, tranquilos. Se llama Guerras y Victorias, el tema que vamos a hablar el día de hoy. ¿Se acuerdan los 3 aspectos que vimos la semana pasada con respecto a la palabra de Dios, a las promesas de Dios? 3 aspectos. ¿Se acuerdan? Le voy a decir el primero. El primero era escuchar. ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Le estoy mostrando y usted escuchar lo que Dios dice. El segundo paso, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Ver. ¿Qué Dios le dijo? Estoy hablando en cubano. ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué Dios le dijo a Abraham? ¿Qué dice Laurita? Que mire las moscas. ¿Qué? ¿Qué diga lo duro? No, lo otro. Que alzara la vista, que alzara los ojos. ¿Por qué Dios le dijo que alzara los ojos? Que no mirara para abajo. Yo no creo que estuviera mirando necesariamente para abajo, pero ¿qué estaba mirando? Solamente se estaba mirando seguramente a sí mismo, lo mismo y de la misma manera. ¿Y qué fue la tercera cosa que Dios le dijo a Abraham? ¿Se acuerda? ¿Qué? No se escucha. Que se moviera, ¿sí? ¿Cómo? Caminar, actuar. ¿Qué le dijo literalmente? Levántate, ¿y qué?
¿Qué? No lo entiendo. Es que comienza a hablar y luego me dice más duro. O sea, que se levantara y dejara todo. No, eso la vez pasada, eso hace mucho tiempo. Él ya estaba en la tierra de Canaán. Que se levantara y recorriera la tierra. Esos dos aspectos de mirar, levantar la mirada y recorrer son tremendos. Esa tierra no era de él y esa tierra no iba a ser de él mientras él estuviera vivo. Son unos elementos de fe tremendos. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver las cosas todas desde un punto de vista muy intelectual. ¿Sí o no? Lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo, lo que yo no sé hacer. ¿Cuántos han pensado en eso? No, es que yo no sé hacer, es que yo no puedo, es que yo no tengo fuerzas. ¿Sabe? La vida cristiana no se trata de lo que tú o yo podemos hacer, sino de un Dios poderoso y sobrenatural que pueda actuar en nosotros. ¿Usted me escuchó? Parece que no lo hubiera escuchado. La vida cristiana no se trata de lo que usted y yo podemos hacer, sino lo que Dios, un Dios poderoso, sobrenatural, puede hacer en nosotros. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso, Samuel? Bueno, vamos agarrando impulso. Con respecto a las promesas de Dios necesitamos escucharlas, levantar la mirada y dejar de mirarnos a nosotros mismos, y necesitamos empezar a recorrer esas promesas. Con respecto a esas promesas, tomar decisiones y actuar. Si Dios dice que vive en mí por su Espíritu Santo y que me transforma, y que Él es poderoso para guiarme, llevarme y transformar mi nación, yo comienzo a actuar en eso. Que es poderoso para cambiar mi familia, yo comienzo a moverme en eso. Para amar las personas, para abrazar a los desposeídos, para abrazar a las personas que no son amadas. Él es suficiente. ¿Cuántos creen que Dios es suficiente para eso? Yo no lo soy, pero Él en mí es suficiente. Y aunque no tengamos muchas cosas, Él sigue siendo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén más fuerte que eso? Amén. Estamos hablando de este tema. ¿Cómo se llama? No lo ponga. Guerras y victorias. Gracias, Jamie. Gracias, Jamie. Guerras y victorias. ¿Cómo podemos obtener victoria en nuestras vidas? Gracias. Vamos a hablar tres aspectos con respecto a cómo obtener victoria en nuestra vida. La primera, vamos a hablar de conflictos inesperados. Lo segundo, el corazón a flote. Y lo tercero, Dios a cargo. Son las tres cosas que vamos a hablar. Usted las va a ir notando. Primero, conflictos inesperados. Estamos hablando de la vida de Abraham. ¿Usted sabe en qué año más o menos vivió Abraham? ¿Cuántos saben? Abraham vivió más o menos hace 4,000 años. Sí, hace 4,000 años. La imprenta fue inventada hace más o menos ¿cuántos años? Más o menos. ¿Hace más o menos cuántos años? Hace más o menos 500 años. Antes de eso, los libros tenían que pasarlos a mano. Habían tipos de imprenta, pero no de tipos móviles, sino que tenían que grabar todas las letras en una página y imprimirlas. Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, o sea que se organizaban las letras y las palabras para imprimir libros, y eso hizo muchísimo más fácil distribuir la información. Hace solo 500 años, y hay libros de hace 500 años que no se sabe dónde están, no se tiene. Antes de eso, hasta la época de Cristo, todo era a mano básicamente. A nosotros la Biblia nos llegó por manuscritos, escritos a mano. Tenemos miles de manuscritos del Nuevo Testamento. La versión Reina Valera fue traducida de manuscritos griegos y hebreos que datan más o menos del 1200, 1400 después de Cristo. ¿Sí? Por eso las versiones de la Biblia que tenemos ahora se basan en unos manuscritos mucho más antiguos y son mucho más confiables, pero a pesar de eso no varía el significado general de la Biblia. Hablando de esto, Abraham vivió hace 4,000 años. Entonces mucho
mucha información de su contexto histórico y todo lo que sucedió, es muy difícil averiguarlo. O sea, no hay textos de esa época, solo la Biblia básicamente. Y algunas otras tablillas y algunos documentos y algunas estelas, pero no tenemos mucha más información. Pero allí en Génesis capítulo 14 habla algo muy interesante. Dice que 4 reyes gobernados por un rey que se llamaba Kedarlaomer, no me lo haga repetir, Kedarlaomer, que era rey de Babilonia, se alió con otros 3 reyes. En esa época, según lo que los historiadores han revisado, en esa época no habían grandes imperios, habían reyes sobre ciudades, ciudades-estado, y las ciudades se aliaban. Y es lo que la Biblia nos dice allí en Génesis 14. Unas 4 ciudades se aliaron para imponerse sobre otras ciudades en Canaán. Resulta que estas ciudades en Canaán se rebelaron. Habían estado 12 años bajo estos reyes extranjeros de Mesopotamia que los habían invadido y habían estado pagando tributos, como pagar impuestos. Sí, le habían impuesto pagar algo que no veían por qué pagar, alias impuestos. Y resulta que se rebelaron en el año 13. El año siguiente vinieron los reyes de Mesopotamia y tomaron Canaán y llevaron muchas personas cautivos. Una guerra, una batalla, triunfaron. Acompáñenme a leer este texto, Génesis 14, 11 al 12, usted puede leer el texto. Dice: los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra era una de las ciudades principales en Canaán. Dice, junto con todos los alimentos, y luego se retiraron. Y como Lot, ¿quién? ¿El sobrino de quién? De Abraham, habitaba en Sodoma. Dice que ¿qué pasó? También se lo llevaron a él con todas sus posesiones. Resulta que Abraham quedó en medio de ese conflicto de hace 4000 años. 2 poderes grandes de su tiempo, los reyes de Mesopotamia, los reyes de Canaán, se enfrentan, ganan los de Mesopotamia. Resulta que el sobrino estaba entre los que se llevaron y Abraham quedó allí. ¿Qué conflictos has estado experimentando? ¿Qué hablaste allí con la persona a tu lado? ¿Qué conflictos has estado experimentando? ¿Quién quiere comentarnos algo de lo que hablaron allí? Conflictos con nosotras, o sea, la una contra la otra. Yo entendí. Con nosotras, con ustedes mismas, no nosotras. Con ustedes mismas. Por aquí. Mari, ¿qué hablaron? ¿Qué conflictos hablaron? Sofía, que tenía un conflicto con la comida que le echaba a mi mamá para la escuela. Déjele que hable, que no está su mamá. Ah, sí está. Y yo un conflicto familiar. Conflicto familiar. Y por aquí. Conflictos personales e intrapersonales y sobrenaturales. Muchos conflictos, dijo él. Muchos conflictos. ¿Qué conflictos has estado experimentando? Hay una realidad que nos dice la Biblia, y es que nosotros estamos en medio de una lucha espiritual. Así como Abraham, que en medio de esa lucha, también nosotros estamos en medio de una lucha espiritual que no es contra las personas, sino que es contra el diablo y los demonios. Dice la Biblia, Efesios 6:12, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas, ¿qué dice? Fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Entonces estamos en una lucha espiritual. Nos dice la Biblia que no es contra quién. ¿Qué dice? ¿Que no es contra quién? No es contra mi mamá. No es contra mi mamá, mi papá. No es contra mi hermano. No es contra el pastor Alex. No es contra Andrea. No es contra Juan David. No es contra Angie. Es contra poderes espirituales. Nuestra batalla no es contra personas. Y también la Biblia nos dice que es una lucha contra la mentira y el engaño.
Nosotros muchas veces pensamos que la lucha se trata de poder, de fuerza, de controlar las cosas. La lucha espiritual es una lucha contra la mentira y el engaño del mundo que nos ofrece cosas, que nos dice: tú debes estar en el mundo, tú debes satisfacerte a ti mismo, tú eres el rey del mundo, lo que tú deseas es lo más importante, sé tú mismo, logra tus propios objetivos, logra tu propio deseo. Eso es lo que el mundo nos dice, que tiene que ver también con las mentiras del diablo, que el diablo te dice, ¿se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? El diablo te dice: yo no quiero estar en la iglesia, ay, es muy difícil, nadie me quiere. Y el diablo dice eso, pobrecito, pero lo dice en tu mente, como si fueras tú. Y entonces tú piensas que eres tú mismo que lo piensas. Ay, sí, yo no quiero estar en la iglesia. Ay, sí, yo me siento mal. Ay, sí, nadie me ama, nadie me saluda. ¿Sabe una cosa? A nosotros como líderes y pastores muchas veces nos pasa eso. Las personas dicen: no, es que los pastores nunca nos saludan, nunca se acercan. Y entonces cuando uno se acerca, lo rechazan. No, ¿usted por qué se acerca a saludarme? No se acerque. O a veces uno se acerca a saludar a alguien y la persona hace. ¿Me ha pasado? ¿De verdad? ¿De verdad? No, solo una vez. ¿Y el diablo qué le dice a esa persona? Nadie me quiere, nadie me ama, nadie, el pastor a veces me desprecia, por eso nunca me saluda. Y cuando uno se acerca dice que, bueno, el diablo nos engaña también. Y parte de ese engaño se revela en contra de Jesucristo. Acompáñenme a leer este texto, 2 Corintios 10, versículos 3 al 5. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar. ¿Qué dice? No lo escuché. ¿Qué cosa? No, ese poder no se escucha. ¿Poder para derribar qué? Fortaleza. Dice: destruimos ¿qué? Argumentos. ¿Qué son argumentos? Son ideas. ¿Y qué dice más? Toda ¿qué? Altivez. ¿En qué se basa la altivez? En ideas. Que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo ¿qué? Pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Por qué tenemos que luchar en contra de todas estas cosas? Mari, comparta dulce. ¿Ya cuántos dulces se ha comido? Cobro impuesto ya. Uy, está reacio. Necesitamos luchar contra argumentos, altivez y pensamientos, porque es la forma como el diablo busca destruirnos. Estamos en medio de una lucha de ideas, de mentiras. El diablo tal vez no pueda quitarte la vida, pero va a intentar destruir tus pensamientos y hacerte la vida miserable, a pesar de que vengas a la iglesia, diciéndote que eres un miserable por venir a la iglesia, que eres un miserable por no ser como la persona que está a tu lado, que eres miserable porque tus anhelos de servir al Señor no se pueden cumplir, te dice Él, porque tú no eres nadie. ¿Y sabe qué? Sí, no somos nadie, pero el Señor sí es poderoso. Y todo lo que yo no puedo hacer, todo aquello en lo cual yo soy débil, mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso. Y yo no voy a vivir una vida independiente de Dios. Diga eso: yo no voy a vivir una vida independiente de Dios. No lo escuché, dígalo. Amén, está ácido. Está ácido. Ya. Es una lucha además que nosotros libramos por conquistar nuestro propio corazón, como algunos lo dijeron. Es una lucha contra el desánimo. ¿Cuántos han experimentado desánimo? Yo levanto mis 10 manos. Es una lucha contra el desánimo, es una lucha contra el temor, es una lucha contra el viejo hombre. ¿Cuántos tienen un viejo hombre? Bueno, las mujeres tienen una vieja mujer. Dice la Biblia, Proverbios 16:32. Edgar, acompáñeme, ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice? Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Hay una guerra, y esa guerra tiene que ver con primero
conquistarme a mí mismo. Hay mucha gente que es muy poderosa afuera de sí mismo, con armas, matando gente, pero no son capaces de controlar a sí mismo. No son capaces de mostrar amor hacia otras personas. A pesar de que dicen amar, estas personas con sus actitudes alejan y son repelentes hacia las personas que dicen amar. No he podido acabarme este dulce. Es que chicle. Gloria a Dios. Con razón. Ahora voy a comerme el chicle. O sea, es para mascarlo. Conflictos inesperados. Vamos a ver la segunda parte. Entonces, en esta parte de los conflictos inesperados nos damos cuenta que estamos en una lucha espiritual, una lucha contra la mentira y el engaño y una lucha por conquistar nuestro propio corazón. Pero la lucha y la guerra saca el corazón a flote. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Michael Trotter? Que salió la música en su corazón. La guerra, la batalla, el conflicto va a sacar a relucir lo que hay en tu corazón. Vamos a comparar el corazón de Lot con el corazón de Abraham y vamos a usar las Biblias. Si Karen nos puede ayudar con las Biblias, vamos a repartir Biblias y allí de 2 o 3 vamos a leer estos textos allí, de a 2 o 3 personas vamos a leer los textos y vamos a comparar lo que hicieron Lot y lo que hicieron Abraham. Están 2 preguntas allí. ¿Cuáles decisiones tomaron? ¿Qué muestra esas decisiones sobre el corazón de cada uno? ¿Cómo es el corazón de Lot? ¿Cómo es el corazón de Abraham? ¿El de Lot era qué? Codicioso o avaro. ¿Qué? Egocentrista, o sea, pensaba solo en él. Bueno, ¿cómo era el corazón de Abraham? ¿Humilde? ¿Por qué piensan que era humilde? Porque puso primero a Lot y le dijo, usted escoja, yo me someto, usted va para allá, yo voy para allá. Humilde, sí, confiaba en el Señor, no en las posesiones, claro. O sea, él decía, usted va para allá, el Señor me ha dicho que me va a bendecir, usted vaya para allá el Señor me bendice. Si usted me dice que me va para allá voy y el Señor allá me bendice. Uy, eso es tremenda esa actitud, ¿sí o no? O sea, nos hace falta. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver del corazón de Abraham? No tenía rencor. ¿Qué más podemos aprender del corazón de Abraham? Todavía no es Abraham, es Abram. Abraham. Hay unas versiones que le ponen tilde a la primera, entonces Abram. ¿Qué más tenemos del corazón de Abraham? Amaba a su familia. Mire todas estas cosas que estamos aprendiendo. ¿Qué más? ¿Qué más, Andrés, puedes aprender de Abraham? Misericordioso, bueno. ¿Algo más que nos falte? Valiente, que no, No, pero ¿qué dijo? que no tenía miedo, ¿Por qué? porque fue a rescatar a su familiar, así pasar lo que Pasa lo que pasa. Yo no creo, bueno, estoy de acuerdo con que fue a rescatar, pero que no tuviera miedo, eso a todo el mundo le da miedito. Y era un ejército. ¿Con cuántas personas dice que fue? Con 318 suyos, porque también estaba con sus aliados, ¿no? ¿Cómo se llamaban los aliados? Manré, Escol y Aner. Sí, Manré, Aner y Escol. Y fue con ellos, o sea, él no fue solo, fue con amigos, pero miren eso, fue valiente. ¿Saben quién es valiente? No es el que no tiene miedo, es el que teniendo miedo, vaya a hacer lo que tiene que hacer. Y lo hace por amor. O sea, él era su sobrino, vamos a ir por mi sobrino. Y vamos a mirar la siguiente diapositiva. Este fue el viajecito que se echó Abraham. Desde Hebrón, donde estaba, hasta más allá de Damasco. Si usted alcanza a ver, es básicamente todo Israel actual. Bueno, es un poquito más cortico porque ahora es más, bueno, un gran recorrido. O sea, en el mapa se ve grande, son 150 kilómetros ahora, cerca para nuestros parámetros actuales, pero en esa época era lejos, bastante lejos, persiguiendo al ejército extranjero. Y no solamente lo persiguió, lo atacó y lo venció.
Eso es tremendo. ¿Qué decisiones has tomado tú últimamente? Estamos hablando de las decisiones que tomaron Abraham y Lot. ¿Qué decisiones has tomado últimamente? ¿A quién te pareces más? ¿Qué muestra eso de tu corazón? ¿Qué ibas a decir, Manuel? ¿A quién te pareces más? A Jesús, dice. Tenemos que aprender de ti, Manuel. Y quiero hablarte de un último aspecto. Entonces, hablamos al respecto de que estamos en un conflicto inesperado, que los conflictos y la batalla saca a flote el corazón. Y muestra normalmente, el conflicto muestra mucho más claramente lo que está bien y lo que está mal. Eso es tremendo, pero los conflictos muestran y hacen una gran diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, a pesar de que parece que no sea así. Las guerras hacen eso, las guerras sacan a flote. Hay algo que está realmente y objetivamente bien y hay algo que está objetivamente mal, aunque la ONU diga otra cosa. Lo tercero que quiero decirte es que Dios está a cargo. Génesis 14, 18 al 20, acompáñame a leer esto. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, que se supone que es Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. O sea, era un sacerdote de Dios. O sea, Abraham no era el único que creía en Dios, habían otras personas que creían en Dios, el Dios Altísimo, y vivían también allí en Palestina. Y dice, luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea, ¿qué dice? El Dios Altísimo, ¿qué dice? Que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Quién le dio la victoria a Abraham? ¿Fue Dios? No fue Abraham, no fue sus 318 hombres, no fue el hecho de que él fuera valiente. Él no era valiente por sí mismo, él fue valiente porque confió en Dios y por eso venció. No porque él fuera muy valiente, muy entrenado, no, fue porque él confió en Dios. Dios le entregó y Melquisedec lo reconoce. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Primero, si bendito Abraham, bendito el Dios Altísimo, estaba honrando a Dios Melquisedec. Fíjese que no le está señalando al hombre. Dios está a cargo en tu vida. Dios está a cargo de lo que pasa. Y Dios nos está invitando a asumir una actitud diferente. A veces nosotros asumimos una actitud negativa, ¿cierto? Como que no, yo no puedo hacer nada, mi vida no va a hacer nada, yo no puedo hacer nada por Dios. Eso es falso. ¿Se acuerda que estamos en medio de una batalla y el diablo te está diciendo eso? Tú no vas a lograr hacer nada, tu vida no va a hacer ninguna diferencia, siempre te vas a sentir mal. No tiene por qué ser así. Si Dios es suficiente, si Dios es mi vida, si Dios es mi satisfacción, no va a ser así siempre. Dios está conmigo. ¿Con cuántos Dios está? Como con 5, gloria a Dios. ¿Con cuántos Dios está aquí? ¿Con cuántos Dios está aquí? Así es, diga conmigo. Algunas verdades importantes. Dios está a cargo. Nadie más está a cargo. El diablo no está a cargo. Es Dios. ¿Quién está a cargo? Dígalo. ¿Quién está a cargo? No se escucha. ¿Quién está a cargo? Dígalo. Usted necesita escucharse. ¿Quién está a cargo? Dios. No Petro. ¿Sí? Petro no está a cargo. No en la sociedad. Dios es el dueño. Segunda verdad, Dios va contigo. Dios va contigo. ¿Qué tal si lo dices? Dios va conmigo. Dios va conmigo. ¿Qué necesita? ¿Qué necesitaba hacer Abraham? Confiar y obedecer. ¿Qué necesitas hacer tú? Dilo, ¿qué necesitas hacer? Confiar y obedecer. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién está a cargo?
Si Él está a cargo, ¿yo qué necesito hacer? Confiar y obedecer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Qué necesito hacer? Si Él está a cargo, si Él es el que realmente está interesado en bendecir nuestra nación y llenar la tierra de su gloria, ¿yo qué necesito hacer? ¿Qué? Obedecer, confiar y obedecer. Pero necesito hacer algo. Necesito unirme a Él. Él está orando y Él va a obrar en nuestra nación. Él va a obrar entre nosotros como jóvenes. Él va a transformar nuestras vidas y va a transformar a muchos. ¿Yo qué necesito hacer? Unirme a Él. Sí, confiar y obedecer, pero esto último que le estoy diciendo, necesito unirme a Él. Necesito dejar de resistir lo que Él me dice. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es que nos resistimos. Ponemos caparazón de tortuga a lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice, mira, yo estoy haciendo esto. ¿Te unes a mí? Y ponemos caparazón de tortuga. No, me quedo aquí y no quiero y no me muevo. Y Señor, si quieres que haga algo, me tienes que dar duro. No me diga, yo he hecho eso. Uno hace eso. ¿Y Dios qué hace? Lo deja. ¿Quién se ir? Y no nos unimos a su obra. ¿Quién pierde? Yo. Yo pierdo la oportunidad de unirme a Él en su obra. Y cada vez que yo desaprovecho esa oportunidad, estoy perdiendo bendición. Estoy perdiendo gozo. Estoy perdiendo el crecer. Lo único que yo necesito hacer es unirme a Él. Dejar de dármelas de muy importante. O sea, soy amado a los ojos de Dios. Pero ese corazón que tenemos duro y arrogante, en el cual nos resistimos a la obra de Dios, es dárnoslas de muy importantes. ¿Cierto? De muy salsita, de muy Coca-Cola del desierto. No es así, chicos. Tú y yo necesitamos rendirnos y unirnos al Señor. Dios nos llama, y cuando Abraham lo hizo, él lo hizo humildemente. Él fue a pelear porque se unió con el propósito de Dios. Él tenía claro las promesas de Dios y comenzó a creerlas. ¿Siempre estuvo así? No. ¿Siempre estuvo en la cúspide? No. Vamos a leer muchas veces y muchas oportunidades las siguientes predicaciones que tengamos hablando de eso. Dice Proverbios 21, 30 al 31. Dice, de nada, acompáñenme a leer, de nada sirven ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. ¿De quién depende la victoria? Del Señor. No de mí, no de ti, no de lo que yo sé. Dios lo sabe todo. No de mi habilidad. Dios tiene la habilidad. No de mi amor, sino del amor de Dios. No de mi capacidad de convencer las personas. Eso lo hace el Señor. ¿Yo qué necesito hacer? Disponerme. ¿Necesito qué? Confiar y obedecer. Necesito unirme a Él, someterme a Él. Dios tiene el poder de ayudarte. La pregunta es, ¿en tu vida te estás sometiendo a Dios y a sus planes? ¿Estás confiando? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás escuchando lo que Dios te dice? Levantando la mirada y recorriendo esas promesas. Cuando Él te dice que está contigo y no te va a dejar, ¿estás comenzando a moverte? Cuando Dios te invita a amar, cuando Dios te invita a no dejarte de reunir en la iglesia, ¿estás creyendo en lo que Dios te dice? ¿Te estás uniendo a Él? ¿O estás escogiendo tu propio camino, tu propia forma de hacer las cosas? ¿Estás escogiendo escuchar lo que el diablo te dice? No vaya a la iglesia, que eso es aburrido. No vaya a la iglesia, que eso no le sirve a usted para nada. No vaya a la iglesia, venga, hagamos esto más divertido. ¿O te estás uniendo con el Señor? Al principio hablamos de Michael Trotter, ¿recuerdas?
¿Cómo fue enviado a la guerra en Irak? Allí aprendió a tocar en uno de los pianos de Saddam Hussein y salió lo que estaba en el corazón de Michael Trotter. Es lo que hacen los conflictos y la guerra. Saca lo que hay en nuestro corazón. En su caso fueron música, fueron canciones. Como cristianos nosotros, para vivir en victoria, necesitamos reconocer la naturaleza de la lucha en la cual estamos involucrados. En esencia son espirituales. No luchamos contra personas, tú no luchas contra personas, las personas no son tus enemigas. Obviamente yo tampoco soy tu enemigo. No somos enemigos unos de otros. Lo segundo, nuestras decisiones en la presión del conflicto muestran lo que hay en nuestro corazón. ¿Recuerdas? Lot escogió las posesiones, la comodidad y la maldad de Sodoma. Abraham escogió confiar en Dios, ser valiente porque Dios estaba con él. Y lo tercero, recuerda, necesitamos confiar en Dios porque Él está a cargo.